Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, señora, te escuchamos. Listo, profe. Yo creo que damos inicio. 6:05. Ya tenemos 26 participantes en la sala. Entonces, no sé, profe Brandon, si arrancamos. Perfecto, de acuerdo, Paula, buenas noches para ti, para el profe Marco, para todos nuestros egresados que nos acompañan el día de hoy, comunidad académica, por supuesto. Eh, Tengan ustedes todos pues una feliz noche en nombre pues de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, de la Oficina de Graduados y la Facultad pues de Educación, Humanidades y Artes. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a esta nueva jornada de formación titulada Didácticas activas en procesos de enseñanza-aprendizaje. Es un gusto para mí contar con la presencia eh, de nuestros estudiantes, ¿cierto? Por supuesto, de nuestros egresados y pues obviamente quienes reafirman pues ese compromiso con la innovación pedagógica. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, un invitado de la casa, es el profesor Marco Vinicio Gutiérrez Casas. El profe Marco, actualmente quien está en la dirección pues del programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, pues bueno, es licenciado en Educación Física de la Universidad de Cundinamarca, especialista en didáctica de la educación física de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en educación de la Universidad Santo Tomás, doctor honoris causa en filosofía de la educación del Consejo Iberoamericano, tiene un diplomado en docencia universitaria, por supuesto, de la Universidad de Mérida en España. Actualmente es el director del programa de Educación Física, Recreación y Deportes de nuestra universidad, Juan de Castellanos, docente activo, pues, universitario de programas de pregrado y de posgrado. Y por supuesto que el día de hoy nos va a compartir su amplia experiencia, ¿cierto? Y sus conocimientos sobre estrategias activas que transforman los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, este encuentro pues es promovido básicamente del Comité de Graduados del programa de la licenciatura, hace parte pues de ese compromiso permanente de nuestra institución que ofrece pues espacios de calidad, de actualización, de desarrollo profesional. Sean todos ustedes bienvenidos, esperamos que este espacio sea de gran provecho y que juntos sigamos construyendo una comunidad académica activa, reflexiva y por supuesto transformadora. Entonces, sin más preámbulo, profe Marco, tiene usted la palabra. Bienvenido, buenas noches. Bueno, colegas de Fortuna Educativa, de Fortuna Deportiva, de Fortuna de Vivencias en torno al movimiento, muy buenas tardes, casi noches. Es para mí un placer estar con ustedes compartiendo sobre todo algo que tiene que ver con cómo nosotros transmitimos ese proceso de enseñanza en los ambientes de la educación física, en los ambientes del deporte. Quiero que me confirmen si me están escuchando perfectamente, por favor, y si están viendo la diapositiva. Sí, profe, sí, señor, todo bien. Muchísimas gracias. Sí, Entonces señor. vamos a hablar de las didácticas activas y sus coreografías. Esto todo en los procesos de enseñanza de la educación física y vamos a extendernos un poquito también en esa mirada hacia el deporte. Cuando nosotros hablamos de las didácticas, pues casi siempre pensamos en formas de organizar nuestra clase y hasta ahí pues estaríamos bien. Cuando hablamos de didácticas activas, pues ya hay un proceder mucho más complejo en donde tenemos que hacer un proceso de afectación en la parte emocional, en la parte mental, en la parte procedimental del pupilo. Pero cuando hablamos ya de coreografías didácticas en entornos activos, el asunto se vuelve mucho más complejo y mucho más pertinente. El llamado que hoy hago, pues, tiene que ver precisamente con eso. Cómo reconocer las didácticas activas y cómo reconocer esas coreografías para que podamos hacer procesos de enseñanza de la educación física y el deporte mucho más pertinentes, mucho más apropiados, que le lleguen a nuestros muchachos, ya sea al niño, joven, al adulto mayor, de una manera significativa. Y cuando hablo de lo significativo, pues estoy hablando
de cómo afectar esa parte social, cómo afectar esa parte física, cómo afectar esa parte cognitiva y obviamente cómo afectar esa parte psicológica. Casi siempre nosotros pues nos quedamos solamente en el escenario de lo físico, en este caso de la afectación musculoesquelética, y como que hasta ahí llegamos. Y es importante que si queremos trascender en lo que somos y hacemos, pues realmente reconozcamos esa teoría que nos hace más pertinentes y más eficientes. Hagamos un barrido muy rápido por ese objetivo que tiene que tener la educación cuando se hace educación para individuos que queremos formar con capacidades de aprendizaje, donde el individuo comienza a aprender y a entender por voluntad propia. Casi todos nosotros tratamos de llegar a ese ideal de que nuestro pupilo aprenda a ser autónomo en sus procesos de aprendizaje. Miren que Comenio decía que nosotros los maestros debemos de enseñar no todo lo que sabemos, sino todo lo que el alumno pueda asimilar. Y eso implica que nosotros hagamos un diagnóstico de nuestro pupilo, de los entornos, de dónde viene, quién es él, cómo piensa, cómo siente, qué problemas tiene, y a través de eso generar unas escalas de conocimiento que el muchacho pueda entender y comprender. Marian Montessori, pues ella habla de la felicidad del niño cuando aprende. Si nosotros somos gestores de la enseñanza y estamos generando espacios donde la persona se divierte, donde la persona se libera, donde la persona es capaz inclusive de dejar sus dolores del alma, como lo llamo yo, aquellos jóvenes, aquellos chicos, aquellos niños, inclusive adultos, universitarios ya, que tienen cantidad de problemas, pero que cuando entran en nuestra aula, ellos y yo como docente nos transformamos. Los problemas se quedan afuera de la puerta del salón o afuera del escenario donde estamos trabajando para lograr convertir ese escenario en un escenario de felicidad, en un escenario de trascendencia, en un escenario de intercambio. Chomsky, pues él nos afirma cómo nosotros sí o sí tenemos que tener un concepto de educación que permita entender el propósito real de cómo la educación es generar herramientas donde el pupilo sea capaz de aprender por sí mismo. Eso es tal vez una de las cosas más difíciles, pero con toda la dinámica que vamos a manejar hoy, seguramente podemos tocar ese concepto con pertinencia, que el pupilo aprenda a aprender por sí mismo. Y Piaget, pues es un acompañante de todos los días. Él siempre habla de cómo nosotros podemos generar hombres nuevos, escuelas nuevas, hombres capaces de cambiar el escenario, de ser innovadores y definitivamente mostrar su creatividad a través de lo que logran percibir y cambiar. Pues bueno, ese es como el primer llamado. Y la mamá UNESCO, como la llamo yo, y esa sí la voy a leer. Los objetivos básicos de la educación deben ser aprender a aprender, aprender a resolver y aprender a hacer. Qué bonito, aprender a hacer. Cuando un individuo aprende a ser persona, a ser profesional, a ser consciente de sus capacidades, pues va a poder resolver problemas, va a poder aprender a aprender y sobre todo va a ser un hombre que aporte a una sociedad, a una comunidad sin intereses banales. Hagamos un pequeño recorrido por la historia de la didáctica. Platón utilizó la didáctica describiendo la mayéutica socrática. Los evangelistas relataban los métodos que enseñaba Jesús o cómo Jesús se transmitía sus mensajes de enseñanza. Los teólogos, pues básicamente se centraban en cómo utilizar la lección para generar controversia y entrar en esos diálogos de aprendizaje. Los caballeros feudales, y este me encanta, utilizaban la simulación de la guerra. Era tan importante la guerra que al niño se le comenzaba a empoderar en su razón de ser y hacer hacia la guerra. Se le enseñaba el valor del cuerpo, pero dirigido hacia la guerra. Se le enseñaba a pensar en términos de estrategias para solucionar problemas que se podían presentar en la guerra. Interesante. Los pintores, cantores y jugadores, pues ellos básicamente generaban una serie de prácticas autodidácticas en los talleres donde estas se multiplicaban dependiendo de quiénes eran. Si eran pintores, si eran cantores, si eran jugadores. Los artesanos igualmente, ellos generaban una serie de contratos de aprendizaje dependiendo de los gremios donde estaban para poder fortalecer sus procesos de aprendizaje. Los juristas y abogados pues todavía utilizan este método del caos y se utilizan métodos de casos donde el caos es una de las situaciones que se confronta, el bien y el mal, la ley y la no ley, y cómo llegar a procesos de aprendizaje que nos permiten entender una sociedad mucho más equilibrada. Los maestros de la escuela, pues básicamente han venido desarrollando un método frontal tradicional, y pues a mí me preocupa, y a nosotros los docentes nos preocupa, que todavía en los escenarios escolares, sobre todo, inclusive en algunos universitarios, el método tradicional sigue siendo pertinente y único.
No desconocemos que hay importantes aportes de método tradicional, que en momentos hay que utilizarlos, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que ser realmente innovadores en esos procesos. Y los actores del escenario educativo actual, pues definitivamente tenemos que mediar entre lo sincrónico, lo asincrónico, entre esas formas didácticas, entre las IAs, y cómo poder entender que entramos en un diálogo de saberes en donde las IAs nos permiten articularlo de una manera más rápida, más coherente, más pertinente, pero acercándonos a la humanidad y no permitiendo que la IA nos separe de esa realidad. Así las cosas, pues comencemos a entender cómo transformar la didáctica. Cuando nosotros hablamos de la didáctica, pues nosotros tenemos que entender que hay una serie de necesidades. Pero ¿cómo reconocemos esas necesidades? A través de la investigación. Una investigación que está dirigida a los entornos del muchacho, al muchacho, a nivel cultural, a nivel social. Y cuando ya tenemos esa información, podemos innovar. Podemos comenzar a pensarnos de manera diferente y actuarnos desde la lógica docente de manera diferente. Entonces comenzamos a pensar en expectativas para el pupilo, en comenzar a hacer gestión en los ambientes administrativos y a hacer gestión en los ambientes de nuestra propia clase para que se dé un nivel de cualificación mucho más alto por lo que nosotros hacemos, por lo que nosotros hacemos y por los alcances de nuestro pupilo. Obviamente, no podemos dejar de desconocer esa formulación de intereses hacia el pupilo que generan esa voluntad de cambio y generan iniciativa en mí como docente, pero también en mis pupilos como participantes activos de esa propuesta. Esto continuamente lo hemos estado trabajando en la Juan de Castellanos y hemos visto con trascendencia significativa que nuestros chicos están llegando a estos niveles, en donde son creadores, solucionadores de problemas y dan respuesta con alegría, con ternura, con máxima emoción a transformar los escenarios de educación en unos escenarios de vivencia y de aprendizaje que realmente dejan huella en el niño, en el joven y en el adulto. Así las cosas, pues entramos en esos niveles de compromiso, de convencimiento y sobre todo de sensibilización. Ellos, pupilos, y en este caso, yo como docente. Pero entonces, cuando yo me sensibilizo, pues estoy entrando en un nivel un poco más complejo. Y es que comienzo a leer emociones, comienzo a interpretar emociones, comienzo a entender lenguajes, no solamente verbales, sino físicos, lenguajes de actuación, lenguajes de no actuación, lenguajes de júbilo, lenguajes de tristeza, pero que todos ellos generan un compromiso de desarrollo de una propuesta educativa. Y entonces, pues aumenta la participación, aumenta esa decisión de querer ser y hacer algo y una perspectiva muy clara de lo que realmente se puede hacer en un contexto. Y entonces, si antes hablábamos de investigar y partiendo de la necesidad de pupilo y cómo teníamos que innovar, pues no podemos quedarnos sin experimentar continuamente esas propuestas de innovación. Así nos convencemos de qué sí nos sirve o de qué sí le sirve a pupilo y qué no. Curiosamente, yo puedo hacer una apuesta de innovación y de experimentación en un grupo 1, pero sucede que en el grupo 1 esa propuesta de experimentación no me funcionó, pero la misma propuesta en un grupo 2 o 3 o sí me funciona. Entonces, eso tiene que ver con la coherencia de los procesos que yo desarrollo para hacer una evaluación en torno a la didáctica. El qué, el cómo, el dónde, el por qué y el para qué, que me permiten entender que lo que yo estoy desarrollando cada vez le llega al muchacho en su mente, en su corazón y en sus acciones corporales. Comenzamos entonces a entender que la didáctica tiene un contenido definido. Nosotros tenemos que comenzar a enseñar sin molestias y con solidez, para que el pupilo aprenda con todo el gusto y con solidez. Permitirle al pupilo que entienda que hay unos resultados que se dan de modo cierto a través de esa teoría y de esa práctica. A veces nosotros nos encontramos con una realidad un poco triste cuando nuestros estudiantes o los estudiantes de algunas instituciones piensan de que la educación física o la actividad física o el deporte o las ciencias del deporte solamente se centran en movimiento y experiencias de movimiento y todo lo que tiene que ver con lo práctico. Pero no, hay que entender y comprender que para yo poder tener resultados eficientes, significativos y trascendentales, tengo que tener una teoría que me soporte cada una de las acciones que desarrollo en el campo. Y entonces, pues no solamente voy a enseñar movimiento, no solamente voy a enseñar teoría, sino que también me voy a preocupar por las buenas costumbres. ¿Y cuáles serían las buenas costumbres que yo, como docente futuro o docente de la educación física o entrenador, tengo que impartir? Pues que mi pupilo tenga la capacidad de investigar, que mi pupilo tenga la capacidad de preguntar, que mi pupilo tenga la capacidad de aportar,
que mi pupilo tenga la capacidad de mediar, que mi pupilo tenga la capacidad de participar desde la lógica, que el hecho de entender esas estructuras sólidas que hemos manejado desde la teoría le permitan intervenir. Y así las cosas, entonces llamamos con mayúsculas para que nuestros muchachos lean, entiendan y comprendan con claridad esa teoría de la que estamos hablando. Y entonces, pues está el otro paralelo, que después de enseñar con solidez, ver los resultados, ver las buenas costumbres, preocuparnos por las letras, nuestro muchacho también entre a afinar las diferentes tecnologías de la información que le permiten ser mucho más eficiente, más coherente y más pertinente. Así las cosas, tenemos que dar una dirección precisa y cierta de lo que queremos hacer en un contexto educativo. Nos acercamos a un concepto que muchos de ustedes todavía no reconocen. Y aquí cuando nosotros hablamos de los procesos de enseñanza en la condición de aprendizaje, cuando somos los gestores del proceso de aprendizaje, pues básicamente todos nosotros ya reconocemos un estilo que sí me sirve. Que entonces utiliza un comando directo, un descubrimiento guiado, una solución a problemas, o incluso el mismo juego como escenario lúdico para enseñar. Pero ojo, porque nosotros tenemos una responsabilidad para enseñar con categoría, para enseñar cada vez con mayor pertinencia, eficacia y precisión. Y entonces es cuando hablamos de las coreografías didácticas. Pero esperemos un poquito, no entremos a las coreografías didácticas, entremos solamente al término de una coreografía. Cuando yo, con mis chicos de porrismo, con mis chicos de práctica motriz, estamos pensando en una coreografía, pues hablamos de unos tiempos, de unos ritmos, de unos espacios de movimiento que tengo que cubrir en determinado tiempo, en determinados ritmos, y esto se repite continuamente hasta que es preciso. Y entonces esa coreografía es capaz de transmitir un mensaje, es capaz de generar una experiencia significativa a aquellas que la hacen. Esa coreografía es capaz de llevar un mensaje de tipo físico, de tipo emocional, de tipo cognitivo. Mejor dicho, una coreografía se aprende, se practica y se vive. Pero cuando hablamos de las coreografías didácticas, casi que buscamos lo mismo. Pero entonces yo los invito a que entendamos esto. Cuando hablamos de las coreografías didácticas, hablamos de una coreografía compleja, que está compuesta por dos escenarios en el mismo lectura de coreografía. Y entonces hablamos de un escenario externo, que es el que todos manejamos todo el tiempo, entonces que los balones, que los conos, que la cancha, que la luz, que las cintas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es válido. Y nosotros lo preparamos. Entonces, siempre vamos a sacar nuestro material para la clase porque ya lo tenemos definido para hacer algo. Pero, ¿y hemos preparado la coreografía interna? Porque cuando hablamos de esa coreografía interna, yo tengo que pensar en cómo mi pupilo va, por ejemplo, a ser afectado en sus habilidades cognitivas. Cómo va a estar su atención, su memoria, su capacidad emocional, su capacidad de pensamiento, su capacidad de abstracción, su capacidad de predicción, su capacidad de creatividad. ¿Organizamos eso? Así como organizamos los conos. Somos capaces de acercarnos a cómo preparar el resultado emocional de mi propuesta, a cómo mi pupilo va a pensar y va a desarrollar sus capacidades de pensamiento lógico, un pensamiento abstracto, un pensamiento hipotético. ¿De qué manera yo soy capaz entonces de interactuar con esos dos escenarios de la coreografía didáctica? La parte de la coreografía externa y la parte de la coreografía interna. Si yo solamente llevo en mi paquete la parte de la coreografía externa, mi clase está funcionando seguramente en un 20-30%. Y si yo llevo solamente el contenido de la coreografía interna, pasa lo propio. Pero si yo llevo una clase, una propuesta de intervención en entrenamiento deportivo, en donde he pensado en la afectación de la coreografía interna y la coreografía externa, el resultado tiene que ser del 100%. No, del 100% no, del 110%, porque me lleva a trascender a un nivel superior. Entonces, colegas de Fortuna Educativa, yo les invito a que pensemos en eso. Cómo organizar en cada una de mis intervenciones con mis pupilos, desde el movimiento, con el movimiento y para el movimiento, la coreografía interna y externa que cada intervención puedo yo desarrollar con el pupilo. Cuando esto pasa, se multiplican los resultados. Nuestros chicos se vuelven más conscientes de su aprendizaje y sobre todo más humanos.
Entonces, ya hemos hablado de las coreografías y de lo fantástico que es pensarnos en dos escenarios, esa coreografía interna y esa coreografía externa. Y eso entonces nos acerca a las didácticas activas. Cuando yo hablo de las didácticas activas, yo tengo que pensar en un profesor que no es común, porque cuando yo estoy en ese escenario de las didácticas activas, el profesor tiene que ser un emprendedor todo el tiempo, tiene que ser un agente transformador todo el tiempo y tiene que ser un mediador con las partes internas y externas de lo que pasa en sus procesos de clase todo el tiempo. Nosotros en la Fuente de Castellanas tenemos profesores que definitivamente trascienden desde la lógica de las didácticas activas, porque ellos son emprendedores, agentes transformadores y mediadores. Es que pienso en cada uno de mis docentes y me lleno de alegría de saber que por eso nuestro programa es tan bueno, porque somos conscientes de la clase de maestros que tenemos. Pero esas didácticas activas no solamente se quedan en el profesor, también tienen que ser generadores de formas de enseñar nuevas, mis pupilos y yo. Pero también tengo que aprender a comunicarme con mis pupilos de una manera diferente, no solamente desde lo verbal, sino desde lo gestual, desde lo corporal. Entender que todas las dificultades que se puedan presentar en mi clase se pueden convertir en una oportunidad de aprendizaje, en una oportunidad de pensar diferente, una oportunidad de trascender y actuar diferente. Y definitivamente tenemos que ser el medio de interacción para poder desarrollar propuestas en los diferentes escenarios, el físico, el cognitivo, el psicológico y el emocional. Entonces, pues esta propuesta catapulta de manera importante el desarrollo del ser, del hacer y del saber hacer en un contexto definido. Ya entrando un poquito más a reconocer las didácticas activas, pues vamos a hablarlo desde dos escenarios importantes. En esa construcción pedagógica de las didácticas, situándonos como maestros, lo primero que pensamos es que nosotros debemos de transformar los marcos de la aula con procesos didácticos. Debemos de estar conscientes de presentar una coreografía didáctica centrada en un trabajo específico en donde va conscientemente propuesta la coreografía interna y la coreografía externa. Y tenemos que ser ampliamente, ¿qué digo yo? Arriesgados, y permítame, ya lo voy a explicar, porque en desarrollar una propuesta emocional versus el tema que vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo en el juego de lo emocional, pues yo también tengo que proyectar mi emoción. Y a veces cuando proyectamos nuestras emociones, no somos lo suficientemente transparentes con ellas. Seamos transparentes, porque ante todo somos seres humanos. Y cuando realmente abanicamos el don de ser humanos, nuestra propuesta de enseñanza-aprendizaje fundamentada en lo emocional se transmite con mayor agudeza. Ahora, tenemos que tener en cuenta de que debe haber una intervención docente coherente y pertinente, que debe haber una construcción del conocimiento que nace desde la propuesta que lleva el maestro, pero que termina en el feedback y en esa construcción del conocimiento que el pupilo es capaz de hacer. Tenemos que entender que sí o sí tenemos que incorporar el factor emocional y sobre todo que podemos fundamentar lo que se hace dentro y fuera del aula, porque lo que somos en el aula transforma el acto, o el acto y las acciones de la afuera. Importante este mensaje. La didáctica no es una rutina o un mero proceso instrumental, que es lo que usualmente la gente piensa. Miremos, la didáctica es una sinfonía de opciones. Y cuando hablamos de opciones para comunicar el conocimiento y hablamos de sinfonía, pues si ustedes piensan en una sinfonía, oiga, y yo escucho una sinfonía, escucho una cantidad de instrumentos que no todos suenan al tiempo, a no ser que haya un momento donde todos tengan que sonar, pero usualmente ellos van dando su intervención correspondiente. Y al final viene la gran construcción para esa intervención de todos los que participaron en esa sinfonía. La didáctica es lo que realmente somos y hacemos, o lo que podemos ser y hacer, y nos permite pensarnos en una opción para transformar la sociedad. Ahora, la didáctica vista como ciencia. Entonces, el objeto de estudio de esta ciencia que se llama didáctica son todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y como estamos hablando del ser humano que cambia continuamente, pues estos procesos de enseñanza-aprendizaje tienen que ser mediados, entendidos, comprendidos y obviamente innovados a un acto de enseñar diferente, porque los muchachos de hoy definitivamente son diferentes a los de ayer. Y los muchachos de mañana obviamente van a traer situaciones complejas, maneras de pensarse y sentirse diferente en donde nosotros tenemos que comprender.
Eso implica que entendamos la finalidad y la intencionalidad de esa ciencia que se llama didáctica. Y entonces entramos en esa fabricación, perfeccionamiento de los procesos educativos. Y es por eso que al hablar de la didáctica como ciencia, pues ya podemos hablar de la maestría en didáctica, en los doctorados en didáctica, porque hay un objeto de estudio bastante complejo que entender. ¿Cómo asumir la didáctica y cómo vivir la didáctica? Cuando yo asumo la didáctica, participo, comunico, pienso, siento y actúo. Pero cuando vivo la didáctica, yo tengo que pensar que estoy desarrollando seres humanos y yo soy un ser humano también, que tenemos que ser cualificados frente al acto de enseñar, que tenemos que tener una experiencia y tenemos que hacer una gestión pertinente que nos permita acercarnos a un ideal de lo que queremos enseñar y transmitir, que tenemos que ser generadores de experiencia y definitivamente pensar en la innovación continua. Cuando asumimos la didáctica y vivimos la didáctica, entonces somos capaces de generar los tres fantásticos, como yo lo llamo, ser capaces de generar expectativa, interés y motivación. ¿Cómo llegar a un escenario didáctico si yo no sé cómo presentarme en mis clases o en mis acciones de intervención motriz o mis acciones de intervención en los momentos de entrenamiento? Pues bien, yo tengo tres escenarios extremadamente pertinentes que hay que entender y comprender. Uno es la clase dirigida, otro es la clase orientada y otra la clase supervisada. Centrémonos en la clase dirigida. Cuando estamos en la clase dirigida, yo, docente, selecciono las prácticas y busco el desarrollo emocional que genera sentimiento, busco el desarrollo intelectivo que genera procesos de pensamiento, busco maduración social que genera una adaptación. Pero cuando yo entro a la clase orientada, las prácticas son mediadas, son negociadas entre el docente y los pupilos. Entonces aparecen actividades deportivas, lúdicas y artísticas, inclusive algunas que no se han pensado o que de pronto yo no he tenido en cuenta. Pero entonces se desarrolla la capacidad motriz, la capacidad de liderazgo y la capacidad de participación. Todo esto genera salud física, mental y un gran equilibrio emocional en mis actores de clase. Pero está la otra, la clase supervisada, en donde seguramente el director del programa va a decir, bueno, ¿y dónde está el maestro? O el coordinador académico, ¿y dónde está el maestro? Y sucede que el maestro está por allá en una esquina mirando solamente. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque él está mirando solamente que sus pupilos están desarrollando unas prácticas libres donde ellos escogieron y seleccionaron el qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo y para qué hacerlo. Entonces se verifica, se visualiza ese desarrollo de creatividad, ese nivel de imaginación que los pupilos pueden tener y la capacidad de socialización que le genera un nivel de placer y armonía. Y cuando tenemos esas clases dirigidas, esas clases orientadas y esas clases supervisadas en un perfecto equilibrio, hablamos de una formación física, social, psicológica y cognitiva. Mejor dicho, realmente un acto educativo que desarrolla integralmente al pupilo. Vamos entonces a saltarnos un poquito y vamos a hablar de los principios de la didáctica en el deporte. Marco, pero usted había dicho que íbamos a hablar solamente de educación física. No, ya en estos tiempos no podemos hablar solamente de educación física porque el fenómeno deportivo está en nuestros anales, en nuestros casilleros, en nuestras cajas de todo lo que tenemos que interactuar con el deporte. Yo tengo mi caja de educación física, pero cuando entro a mirar en ella, también encuentro todo lo que es la actividad física, el deporte y la recreación. Queridos colegas, entonces cuando yo hablo de los principios didácticos en el deporte, tengo que entender que en el deporte tengo que reconocer una didáctica en donde miro esos actos individuales, donde sé que a cada pupilo le tengo que enseñar algo suficiente y pertinente para que él pueda desarrollar sus necesidades que necesita en su deporte. Tengo que entender de que tiene que haber una progresión, donde este pupilo cada vez lo llevo a niveles más formados, más estructurados cognitivamente, físicamente, actitudinalmente y sobre todo técnicamente. Y tengo que encontrar ese escenario de la significabilidad, donde el pupilo es capaz de armonizar sus motivos, sus motivaciones e intereses con sus aprendizajes. Mejor dicho, en donde se vuelve un deportista consciente de la necesidad de aprender y entender lo que es y hace. ¿Cuáles son las características de la didáctica en el deporte? Primero hablamos de esa didáctica interdisciplinar, en donde definitivamente se tienen que integrar varias disciplinas para poder aportar enseñanza en el deporte. Entonces, ¿qué me enseña la psicología? ¿Qué me enseña la biomecánica? ¿Qué me enseña la medicina deportiva? ¿Qué me enseña la nutrición? ¿Qué me enseña la pedagogía misma? Bueno,
Tenemos que entender de que esa didáctica en el deporte tiene que ser dinámica, y ya ahorita más adelante vamos a hablar de eso, en donde reconocemos esos avances científicos y esas necesidades cambiantes en el deporte. Cada día el deporte es más competitivo, cada día el deporte se vuelve más exigente, cada día nuestros planes de entrenamiento definitivamente tienen que cambiarse por unas lógicas de bloque que permitan leer al deportista en el hoy y en tratar de tenerlo cada vez en un mejoramiento continuo que le permita sobrevivir en el rendimiento. Tenemos que entender de que esa didáctica en el deporte tiene que estar enmarcada en unas prácticas que le permitan desarrollar unos contenidos teóricos y unas prácticas coherentes y pertinentes. Y obviamente esa didáctica en el deporte tiene que sí o sí estar orientada a los resultados. Resultados donde el pupilo aprende de su deporte, conoce su deporte y es capaz de optimizar los procesos de vivencia, de enseñanza y obviamente de rendimiento. ¿Cuáles serían entonces los objetivos de la didáctica en el deporte? Y ojo, porque estoy hablando ahorita del deporte, no de la educación física. Y ahorita volvemos al escenario global. Pero entonces, desde la didáctica del deporte, yo tengo que entender de que tengo que enseñarle a pupilo de ese dominio técnico. Pero cuando yo le enseño al pupilo del dominio técnico, yo no me puedo quedar en la práctica, mera práctica. Yo tengo que tener unas coreografías didácticas que me permitan desarrollar esas habilidades y esas técnicas de una forma cognitiva, de una forma emocional y obviamente de la práctica misma. Tenemos que ser conscientes que esa didáctica del deporte busca mejorar el rendimiento y para buscar la mejora del rendimiento tengo que incrementar el nivel de ejecución y el rendimiento deportivo. ¿Cómo lo hago? ¿En qué tiempo lo hago? ¿Cómo lo planifico? ¿Cómo le cuento al pupilo de la planificación? ¿Cómo le enseño al pupilo de la planificación? Que entienda la planificación, que entienda la aplicación de los métodos, que entienda los sistemas de entrenamiento y que entienda los sistemas de evaluación. Tengo que ampliar el nivel teórico del deportista. Aquellos que entran a estudiar el deporte, que entran a estudiar la actividad física, que entran a estudiar el rendimiento, definitivamente tienen que entender que hay una serie de disciplinas que están aportando al rendimiento y como tal tengo que enseñarlas y tengo que organizarlas. Y pues obviamente no poder desconocer ese desarrollo integral del cual hemos hablado ya. ¿Cuáles serían esos contenidos de la didáctica? Obviamente, fundamentación técnica, habilidades técnicas y aspectos tácticos. Donde aquí quiero detenerme un poquito. En esos aspectos tácticos, el pupilo tiene que aprender a tomar decisiones, tiene que empezar a pensarse en diferentes realidades y a través de eso, y a través de la práctica, y a través de las coreografías que fue capaz de diseñar el profesor, el entrenador, el recreacionista, el guía, llámelo como quieran, les deja una huella y un aprendizaje realmente eficiente. Y entonces pensemos en la metodología de la didáctica del deporte. Entonces hablamos de la planificación, cómo yo planifico las sesiones de entrenamiento que permitan ser conscientes en que se desarrolla la parte física, la parte mental y la parte cognitiva del pupilo. Que tengo que hacer una intervención pertinente y coherente de los tiempos en donde dura la práctica, entendiendo que cuando yo hablo de la práctica en el deporte, estoy hablando de sesiones de entrenamiento y a veces en un mismo día puedo tener hasta 3 sesiones de entrenamiento. Entonces, ¿cuál es la metodología didáctica que voy a utilizar en cada una de esas sesiones? Y obviamente, ¿qué metodología didáctica voy a utilizar en la evaluación para poder retroalimentar a mi pupilo de una manera pertinente frente a los resultados obtenidos? Cuando hablamos entonces de esa evaluación de la didáctica del deporte, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay 3 opciones. La primera, la diagnóstica, donde yo determino cómo está el pupilo, qué sabe, qué entiende, qué comprende, qué hace y qué no hace. La didáctica formativa, donde yo evalúo al pupilo, el progreso que tiene, los ajustes que va teniendo y esa pertinencia que la intervención le está dando al pupilo. Y aquella que llamamos nosotros evaluación sumativa, pero no la evaluación sumativa del 5, del 4, del 3, no. Es donde yo soy capaz de valorar los resultados que el pupilo está teniendo a través de los objetivos planeados a corto, mediano y largo plazo. Así las cosas, les en cuenta que la didáctica se ha convertido en un componente extremadamente importante. ¿Qué buscamos? Mejorar el aprendizaje, incremento del rendimiento, la formación integral y la innovación constante. Y esto no cambia. Esto está para la recreación, para el deporte, para la educación física, para el desarrollo de actividad física, para las ciencias del deporte, para todo donde trabajemos con el movimiento, para el movimiento y desde el movimiento. Bueno, devolvámonos un poquito entonces, dejemos un poquito de lado el deporte sin dejar esa visibilidad de que todo lo que voy a decir a continuación
viene a referirnos a esos escenarios. Escenarios donde trabajamos con el movimiento, llamémoslo educación física, llamémoslo actividad física, llamémoslo recreación, llamémoslo reporte. ¿Cómo pensar la didáctica? Entonces hablamos de formas para desarrollar la didáctica en los procesos de enseñanza de la educación física y el deporte. Queridos colegas, este es un trabajo que ustedes a continuación van a reconocer, aunque voy a poderles mostrar, en donde hemos trabajado por más de 12 años integrando estas formas didácticas. Tengo la suerte, como este semestre, por ejemplo, en mi grupo de segundo semestre, donde mis chicos han sido conscientes de que ellos pueden matricularse con una forma didáctica y a través de eso multiplicar muchas opciones de enseñanza, aprendizaje y de experiencias. Solamente seleccioné algunas porque entiendo que los tiempos son muy cortos, pero pues quiero comentarles a ustedes de que esto es un poco más complejo. Estamos hablando de un promedio de 56 formas didácticas que he logrado organizar, reconocer y pues definir. Pero en este momento vamos a tratar de ser muy puntuales con unas 12 promedio formas didácticas que he logrado organizar para ustedes el día de hoy. La primera es la didáctica emocional, forma didáctica emocional. Aquí yo tengo que mirar que en mí yo soy capaz de tener una autoconciencia de lo que siento a través de lo que hago. Y entonces eso me permite tener un autocontrol. ¿Y qué busco en ellos, en mis pupilos? La empatía y un desarrollo de habilidades sociales. Hay que tener en cuenta que en esta didáctica emocional parte de cómo yo organizo mis coreografías didácticas. Y recuerden, cómo yo organizo la parte interna y la parte externa. Porque si yo, por ejemplo, llevo la parte externa y apenas tiro unos conos y unos balones sin tener un orden, sin tener una lógica, sin poder inclusive jugar y pensar con los colores, cómo se van a ver, etcétera, pues ahí ya estoy perdiendo. La didáctica emocional comienza a funcionar cuando yo soy consciente de que lo que yo digo o hago, y digo o no hago, puede afectar al pupilo de una manera positiva o negativa. Hablamos de la forma didáctica y la representación. En esta forma didáctica, pues es que el pupilo sea capaz de asumir un rol, pero cuando asume ese rol, lo asume siendo consciente, entendiendo qué tiene que hacer en ese rol. No simplemente jugar a representar algo de manera impensada, sino todo lo contrario, a representar a alguien o a algo de una manera tal en donde ese pupilo es capaz de asumir los roles siendo consciente de que el rol que asume tiene una pertinencia desde lo físico, una pertinencia desde lo cognitivo, desde de la forma de actuar. Es justamente ahí cuando el pupilo es capaz de representar algo, ya sea personas, objetos, situaciones, que le permite mostrar que aprende y mostrar qué problemas de aprendizaje puede tener. Está la forma didáctica de la exploración. Aquí nos centramos en que el pupilo lo llevamos a adentrarse en esa fantástica experiencia del aprendizaje por observación. Y ese aprendizaje por observación no solamente está desde la práctica física, sino que también está desde lo que las personas puedan estar percibiendo en esos escenarios de manejo de IAs, manejo de apps, manejo de escenarios tecnológicos. ¿Qué ve el pupilo? ¿Qué es capaz de descubrir a través de lo que ve? ¿Qué es capaz de hacer a través de lo que ve? ¿Cómo es capaz de interpretar el mundo a través de lo que ve? ¿Cómo es capaz de ser y hacer a través de lo que ve? Didáctica de la admiración. Aquí hay algo que quiero resaltar que lo dice Aristóteles. La admiración expresa una postura contemplativa orientada hacia el reconocimiento del misterio y de la grandeza del hombre y de la totalidad de la realidad. Cuando hablamos de esa totalidad o de toda la realidad, es porque a veces nosotros, los actores del proceso educativo, no somos capaces o perdemos mucho la globalización del escenario que estamos manejando. Tenemos que entrenarnos y entrenar al pupilo para que pueda ser capaz de absorber la percepción de todo lo que está viendo, de todo lo que está oyendo y sobre todo que sea capaz de interpretarlo y que se deje sorprender por lo admirable, por lo mágico, por aquello que a veces dura un segundo, pero que nos puede traducir en un escenario diferente. Es llevar al pupilo a que pueda reconocerse desde su propio pensamiento, desde su propio encuentro, mindfulness, atención centrada,
para ser capaz de interpretarse y poder interpretar lo que ve, lo que oye, lo que siente. Forma didáctica de la sorpresa. Esta me encanta. Con mis pupilos lo hemos hecho varias veces. Y es que, por ejemplo, aquí en el ejemplo que traigo, que es muy bonito, pues la sorpresa es que vamos a volar aviones, chicos de 18, 20, 22 años, que teóricamente saben hacer aviones de papel. Me encuentro con la sorpresa de que no saben hacer aviones de papel. Les toca darles un cursito pequeño y comienzan a volar sus aviones. Cuando ya han tomado conciencia de volar el avión, comienzo a generarles una serie de técnicas para volar el avión. Y de un momento a otro, oh sorpresa, sucede que lo que yo busco es desarrollar la técnica o la percepción de las técnicas para lanzar la jabalina. Entonces, aquí sí que se busca manejar los tres fantásticos, generar la expectativa, el interés y la motivación para que el pupilo sea capaz, primero, de divertirse y segundo, de tomar conciencia de su aprendizaje. Didáctica de la mediación. Definitivamente aquí es el escenario donde vemos el verdadero sentido y el poder de la palabra. Cómo aprender a mediar, cómo llevar al acto educativo 2 o 3 versiones de algo y a través de eso comenzar a dialogar, comenzar a escuchar y finalmente tomar una decisión. Es un ejercicio bien interesante que nos ayuda a formar seres humanos más conscientes de su rol de líder y de su capacidad de liderar una idea y convertirla en una realidad. Didáctica ni dinámica. Esta básicamente está llamada a que todos los actores del acto educativo participemos con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras situaciones, en donde podamos mostrar el miedo, la alegría, la ansiedad, absolutamente todas las emocionalidades que logramos medir y entender y cuantificar en un escenario de práctica. Ahora, alguien me dirá, profe, pero yo puedo tener varias formas didácticas en mi escenario educativo. Sí, totalmente. Yo puedo estar trabajando la didáctica emocional y paralelamente la didáctica dinámica. Bueno, didáctica de la gamificación. La gamificación se ha vuelto un escenario extremadamente aportador a los escenarios educativos. Aquí en la gamificación buscamos transformar tareas, aumentar la motivación y alcanzar objetivos. ¿Qué buscamos? Entender de que la gamificación no es un juego, pero sí tiene algunos elementos del juego, como preguntas, retas, niveles, competición, como recompensas, como reconocer a quién y con quiénes vamos a trabajar para lograr un objetivo de acción. La gamificación entonces se convierte en un escenario extremadamente trabajable, pensado y que demanda un reconocimiento profundo de lo que queremos hacer. Tratar de cambiar conductas, cambiar de pensar, tratar de cambiar formas de pensar y actuar para que el pupilo tome otra conciencia diferente y pueda llegar a mejores resultados. Didáctica lúdica, aquí me voy a demorar un poquito, pero todos nosotros reconocemos la necesidad del ser humano por expresar, comunicarse y sentir a través del gusto de hacer algo, cuando lo aprende y lo entiende, cuando es capaz de participar con algo. Ese escenario básicamente está enmarcado por el ambiente juego. Y entonces nosotros hablamos de esa didáctica lúdica que busca varias cosas. La primera, que el pupilo sea capaz de entender que haya un desarrollo de creatividad, de diversión, de innovación, de aprendizaje, que tengamos una relación con los demás amplia, rica y duradera, que tengamos en cuenta que hay personas que tienen que asumir roles y en determinado momento respetar esos roles, que tengamos en cuenta que hay unas técnicas de participación en los procesos de enseñanza desde esa didáctica lúdica en donde se comprende y se reconoce las herramientas. Pero entremos a mirar qué pasa con el profesor y el estudiante. El docente tiene que saber comunicar, tiene que divertirse y o saber divertirse. Tiene que ser capaz de demostrar, explicar, aprender, construir y transformar. Pero el pupilo tiene que ser capaz de escuchar, de divertirse, entender, imaginar, aprender y emprender. Cuando el pupilo es capaz de emprender, logra hacer cosas que muchas veces decía no puedo y termina haciéndolas y sobre todo divirtiéndose. Didáctica del cuerpo. Es entender que el cuerpo se convierte en una herramienta para comunicar, para transmitir. ¿Cómo usted, señor docente, es capaz de transformar el cuerpo de sus estudiantes, no necesariamente con grafitis o con impresiones en el cuerpo, pero sí, por ejemplo, con usos del cuerpo en diferentes escenarios para trabajar unos procesos de enseñanza, unos procesos de comunicación, por ejemplo, con sombras? ¿Cómo lograr comunicar con alegría esos estados del humano, esa pertinencia del humano? Hablamos de la didáctica motriz, esta me encanta,
porque es tal vez una de las didácticas que más tenemos que aprender a manejar, sobre todo cuando estamos con niños. Y entonces hablamos de la sensoromotricidad, en donde llevamos al niño, al joven y al adulto mayor a que sea capaz de tener conciencia de su sensibilidad de esa parte interoceptiva, propioceptiva y estereoceptiva. Hablamos de la perceptomotricidad, cómo a través de esa percepción que tiene el individuo es capaz de desarrollar un proceso cognitivo que le permite manejar situaciones, reconocer unos materiales y tomar unas posturas correspondientes. Y está la idiomotricidad, que es esa opción que tenemos los seres humanos para pensarnos en un movimiento y finalmente terminándolo haciendo. Ese es el famoso aprendiendo haciendo, que se maneja desde la inteligencia cinético-corporal, esa que produce, que nos lleva Gardner, que nos grita Gardner, para desarrollarla. Didáctica del amor. Aquí, pues tenemos que pensar en la clave, son 3 claves importantes. Primero, el respeto, comprensión y tolerancia con los demás, pero también conmigo mismo. Tener en cuenta que tengo que manifestar la alegría y la felicidad como un estado de ánimo habitual y hacer un acompañamiento adecuado y pertinente a cada pupilo que está interactuando con el maestro. Hay unas condiciones, un docente comprometido, un ser humano consciente que está formando a otros seres humanos, un ser humano, un docente que es empático, es un docente que es capaz de poner la práctica en comunicación efectiva, o sea, que todos entienden lo que hay que hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo y para qué hacerlo, y entender y comprender las necesidades del pupilo. Así las cosas, esa educación, esa forma didáctica del amor, nos habla de unas fases, de unos principios y unas características. Una fase afectiva, cognitiva y expresiva, que tiene unos principios de comunicación, entusiasmo, cercanía y ternura. Sobre todo esa última, la ternura. No perdemos hombría, no perdemos nuestro liderazgo, no perdemos nuestro rol de mujer, ya sea si es profesor o profesora, cuando se maneja esa didáctica del amor con ternura. Entender de que tenemos que tener en cuenta las necesidades e intereses del pupilo, entender que hay un proceso educativo que para algunos demanda una empatía y para otros otra, pero que yo tengo que generarla para todo el grupo, y entender de que esos aprendizajes de colaboración recíprocos en ambientes virtuales sí se pueden desarrollar, en donde yo trabajo la forma didáctica del amor. Por último, quiero cerrar esto. Nuestros pupilos, niño, joven, adulto, inclusive adulto mayor, nos grita lo siguiente: yo así no juego más. Yo así no juego más. Si el juego es una carrera que solo juega el que llega, yo así no juego más. Si por ganar no me importa que te quedes sin comida, yo así no juego más. Si el juego es una pelea que solo gana el que pega, yo así no juego más. Si estás jugando conmigo y por ganar te lastimo, yo así no juego más. Yo solo quiero jugar porque me gusta encontrar la risa que se perdió. Yo solo quiero jugar porque es la forma mejor de dejar pasar el sol. No me quieran enseñar cómo se debe jugar, que el juego lo invento yo. ¿Qué nos grita esto? Enseñémosle a nuestros pupilos a crear sus propios juegos, a crear sus propios aprendizajes, sus propias experiencias para realizarse como seres humanos capaces de ser y hacer en esta sociedad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Colegas, pues ha sido todo un placer estar con ustedes. Excelente. Ahora sí, perdón. Excelente, profe Marco. Muchísimas gracias por esa intervención. La verdad que agradezco sinceramente, ¿cierto? Al profesor Marco Vinicio Gutiérrez Casas por su valiosa participación y por compartir con nosotros su experiencia, su conocimiento, sus reflexiones en torno a las didácticas activas como herramientas transformadoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin duda, esta sesión nos deja importantes aportes para fortalecer nuestra práctica pedagógica y continuar, por supuesto, innovando, como él bien nos lo explicaba el día de hoy, en los escenarios educativos. ¿Con qué propósito? Pues de transformar o de formar docentes más críticos y creativos, comprometidos con esa calidad pues, educativa. También pues extendemos a un agradecimiento muy especial a nuestros graduados, a nuestros estudiantes,
por su asistencia, por su atención, interés constante en estos espacios de actualización profesional. Su presencia realmente refleja el compromiso con el aprendizaje continuo. Y antes de despedirnos, queremos invitarlos muy especialmente a nuestra última capacitación del año. El próximo miércoles 12 de noviembre tendremos la presencia de un egresado de la casa también, de nuestra Universidad Juan de Castellanos, con un tema que promete también ser muy interesante, como esta jornada de capacitaciones que planteamos para este segundo semestre, hablándonos un poco del entrenamiento personalizado en el fitness, un espacio para seguir, por supuesto, creciendo, aprendiendo y fortaleciendo nuestra competencia en el campo pues del ejercicio y la actividad física. Gracias a todos por acompañarnos y por hacer parte de esta comunidad de la Juan. Nos vemos en una próxima capacitación. Muchísimas gracias, Muchísimas profe gracias. Marco. No, con muchísimo gusto y de verdad que aprecio muchísimo la asistencia de todos los compañeros y ojalá que los deje pensando en que sí se puede mejorar lo que somos y hacemos. Muchísimas gracias. Gracias, profe Marco. Igual reiteramos la invitación para que por favor los compañeros diligencien el link de asistencia, por favor, los cuales pues sirven muchísimo para los procesos pues de calidad que llevamos al interior de nuestra institución. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Chao, chao.